Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de Alianza, porque hace unos escasos par de días el conjunto blanco anunció la renovación de 3 jugadores importantes y a raíz de eso vamos a analizar el por qué se da esto, si es una buena idea, etcétera, etcétera. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Dicho ello, vamos entonces. Ángel Alvarado es mi nombre y empecemos con la noticia. La noticia tal cual. El 30 de abril, el conjunto paquidermo de los Salvos de la Alianza anunció formalmente la renovación de 3 de sus jugadores clave en la plantilla. Por una parte, el central Henry Romero, por otra, el mediocampista defensivo Narciso Orellana y finalmente el mediocentro, casi que como le han dicho en los últimos años, el maestro de la orquesta o el director de la orquesta, Marvin Monterrosa. Son los 3 futbolistas que ha anunciado Alianza que renuevan con el equipo hasta el año 2026. ¿Por qué es importante esto? Por la cantidad de logros que han cosechado estos futbolistas con los Salvos de la Alianza. ¿Sí? Desde que están en el club han subido el techo competitivo del equipo, también subieron el suelo competitivo del club y es por eso que han creado una era dorada que, si bien es cierto, ya tienen un par de torneos en los que no han llegado a las finales, pero que siguen siendo protagonistas, torneo sí, torneo también, y el siguiente más de lo mismo. 3 de los futbolistas que han cambiado la cara de los Salvos de la Alianza y que han engrandecido la historia del club. Es por eso que hay que ver qué es lo que han logrado estos futbolistas desde su arribo a los Salvos de la Alianza. Fichan en el año 2017, concretamente en el mes de mayo de 2017, con Alianza. Los 3, llegan los 3 juntos en la misma camada, vamos a decirlo así. Marvin Monterrosa y Narciso Orellana llegaban procedentes de un Metapan histórico que tenía escasos años de haber llegado a 4 finales consecutivas, haber sido tricampeón en torneos cortos y si no era por Santa Tecla, pues seguramente hubiesen alcanzado el tetracampeonato en esa ocasión. Luego de su fichaje, todo es coronar, coronar y coronar. Son 6 títulos que consiguieron no lo he dicho. Henry Romero llegó procedente de Águila, un Águila con el que ya había sido campeón, con el que había generado una de las mejores defensas del campeonato junto a Jimmy Baloyes, ¿sí? Y que hasta cierto punto, antes de llegar a esa alianza que empezó a competir con Santa Tecla, Águila parecía o pintaba que era el equipo más fuerte del campeonato nacional. Ahora sí, a partir de la llegada de ellos 3, Alianza cosecha 6 títulos, pero no solo son los títulos, que de por sí ya es una gran cantidad, son las 11 finales consecutivas. 5 años y medio metiéndose final tras final, tras final, tras final. 5 de ellas jugándolas ante un histórico Santa Tecla con quienes se dividieron títulos entre sí. Luego pelearon un par contra Águila, un par contra Club Deportivo FAS y aquella recordada también contra Club Deportivo Platense, la final de Dubier Riascos. Pero bueno, el tema es que cosechan 6 títulos. Cuando ellos llegan a la institución paquiderma, Alianza tiene 11 campeonatos. Sí, era el tercer equipo con más títulos en el fútbol nacional y lo han llevado hasta los 17, siendo junto a Águila ahora mismo los 2 equipos rankeados en segundo lugar en cuanto al número de títulos nacionales de liga. Entre esos 6 títulos hay que adjudicarles el campeonato invicto de la Apertura 2017, que si no me equivoco de hecho es el primer campeonato en el que llegan Marvin Monterrosa, Narciso Orellana y Henry Romero, en el que Alianza ya no solo era un fútbol ofensivo que ya tenía un fútbol muy vertical, sino que con una construcción de mucho sentido, con el binomio de Narciso Orellana y Marvin Monterrosa aportándole muchísima más claridad y volumen de juego desde el centro del campo hacia el frente y con Henry Romero sumando la contundencia que necesitaba el equipo para ser más firme atrás. Llegan a acumular una racha de 42 partidos sin perder, no solo ese campeonato, sino los del torneo siguiente. Esa racha la pierden contra Audaz, es un partido que pierden 2-1, si no mal recuerdo, en casa del conjunto de los Lobos. Además de eso, también hay logros significativos a nivel internacional. La Liga CONCACAF del 2019, donde llegan hasta semifinales, que es ahora la Copa Centroamericana, en donde baten a San Francisco y Tauro de Panamá
y eliminan a San Carlos de Costa Rica. Con eso se clasificaron a la Liga de Campeones de la CONCACAF del siguiente año, que por cierto ese mismo año 2019 habían enfrentado previamente a Monterrey. Antes de que se generara esta Liga CONCACAF, habían enfrentado al Monterrey de México, habían empatado 0-0 en el Estadio Cuscatlán y luego en territorio mexicano, si no es por un gol de Montes, si no estoy equivocado, pues Alianza lo peleó prácticamente hasta el último minuto y perdió 1-0 en campo de los Rayados. Pero es en 2020 donde este equipo tiene, me parece, su pico futbolístico, que es cuando derrotan 2-1 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un equipo que vino con Guiñac, por ejemplo, entre sus figuras y que de hecho se puso al frente en el marcador, pero luego una gran actuación de Marvin Monterrosa lideró al equipo para derrotar 2-1 a Tigres. Y si bien es cierto, tal vez no se tiene demasiado en cuenta el partido de vuelta porque se pierde y al final elimina Alianza, pero ese partido en el Volcán, en el que arrancan perdiendo 3-0 muy temprano, que marcan el 3-2 y que con un gol al último minuto de Nahuel Guzmán terminan eliminados con un 4-2, pero fue un partidazo, una exhibición defensiva y luego de cómo venir hacia atrás de los salvos de la Alianza. Seguramente a nivel de clubes fue su pico de rendimiento, y que eso demostraba que no era solo un equipo, entre comillas, que estaba logrando sus méritos por casualidad en El Salvador. Esas fueron prácticamente las reivindicaciones. Ya después de eso, ya digo, vienen un par de títulos más, llegan nuevos jugadores, los Oscar Rodríguez, los Mario González, que terminan construyendo o alargando esa era dorada que ya habían empezado Marvin Monterrosa, Narciso Orellana y Henry Romero, pero que son los tres principales pilares y culpables, quizás junto a Juan Carlos Portillo, de generar una era tan importante en clave Alianza Fútbol Club. Viendo todo lo que han logrado, es evidente que son futbolistas de mucho reconocimiento en los salvos. Ahora, no solo es lo único que se debe de tener en cuenta para determinar si una renovación es buena o es mala. También creo que hay que hacer énfasis al tema de la edad. El mayor de los tres es Marvin Monterrosa, quien actualmente tiene 33 años. Para 2026 va a tener 35. Henry Romero tiene 32, va a tener 34 para 2026, perdón. Y Narciso Orellana tiene 29, es el más joven de los tres y tendría 31 años para el año 2026. En una liga como la salvadoreña no me parece que sea una edad tan contraproducente, es decir, vemos futbolistas bastante mayores que siguen realmente influenciando de forma positiva a sus equipos. Felipe Amaya es titular en Dragón con 36 años, Yuvini Salamanca ya no es titular, pero es un rotativo constante para el equipo del Zapatero Ábrego y ya tiene 41 años. Vimos al Meme González jugar hasta los 40 años y así podemos ir por varios ejemplos. No obstante, sí creo que con lo que a Marvin Monterrosa le ha costado arrancar esta temporada, que ahora mismo estamos viendo su mejor nivel de esta campaña en el Clausura 2024, sí me hace pensar que va a ser más difícil que pueda mantener ese rendimiento de jugador MVP de la liga que mucho tiempo ha liderado el conjunto de los salvos de la Alianza. Aquí es donde se vuelve más importante que los futbolistas jóvenes como Oscar Rodríguez y como Andrés Hernández puedan tomar la batuta y competirle la titularidad a Marvin Monterrosa. ¿Va a seguir siendo importante? Sí, evidentemente, si no, no renovarían a los futbolistas. Pero sí me parece que es un llamado de atención para decir a Alianza, oye, necesitamos empezar a buscar ese nuevo Marvin o la figura de un futbolista en el centro del campo que nos pueda liderar, porque Marvin va a estar hasta el 2026, pero su fútbol brillante al mejor nivel no es eterno. En el caso de Henry Romero, llegará a los 34 años, es un caso bastante similar, sobre todo porque los defensas, a medida que van pasando los años, también se nota un bajón físico. Todavía no es el caso de Henry Romero, que lo estamos viendo, me atrevería a decir, muy cerca de su plenitud física en ese aspecto y sigue siendo uno de los centrales más contundentes de la liga, pero sí me parece evidente que con el tiempo va a ser necesario que Henry Romero juegue o gestione los partidos que va a jugar. Es un hecho muy parecido al que le ha ocurrido a Iván Mancía, que Iván Mancía tiene 34 años, ya no te puede mantener el nivel en partidos demasiado consecutivos. Entonces el tener a Mario Jacobo, que está asumiendo galones de liderazgo, yo creo que es importante y al final me parece que va a ser el llamado a darle
ese relevo a Henry Romero, y habrá que buscar un central más, si no es que Diego Chévez termina asumiendo también galones en ese estilo. El que creo que está en una situación diferente es Narciso Orellana, porque va a tener 31 años. A los 31 años yo no creo que Narciso esté físicamente mal. Sí que puede ser que empecemos a verle las primeras costuras de su fútbol a Narciso Orellana, pero estoy seguro que con esa edad todavía tendrá mucho tanque de gasolina, mucha gasolina en el tanque, perdón, para poder liderar al conjunto de los albos desde el pivote. O sea, creo que sí va a ser una situación diferente y que todavía podríamos plantearnos un Narciso Orellana para 2-3 años más, incluso en el equipo albo. Hemos hablado de todo este tema, ahora hay que reconocerles el legado. El legado evidentemente son los logros que han conseguido, que ya los detallamos, pero también lo que han generado en el campo. Todos han sido líderes a su manera. Henry Romero mejorando y potenciando una defensa que se sintió más sólida, quizás con el mejor central del momento, y un centro del campo que encontró para mí al mejor binomio del fútbol salvadoreño en esa parcela del campo, por lo menos en este siglo. Yo nunca había visto a dos futbolistas tan dominantes en el centro del campo, y que al final la tercera pieza no es necesariamente estricta para determinar lo que han logrado, porque a veces fue Omar Mejía, otras veces fue Cristian Sánchez, en otras ocasiones Isaac Portillo, Oscar Rodríguez, y ninguno es perfil similar al otro. O sea, todos son distintos perfiles, pero los que no faltaban, tanto en Metapan como en Alianza, eran Narciso Orellana y Marvin Monterrosa liderando, Narciso recuperando y siendo para mí el pivote que en El Salvador empezó a cambiar esa manera de jugar del 5 que también tenía que construir, y Marvin Monterrosa siendo el futbolista constructor, activador, llegador y en general el que mejor te dominaba los partidos. O sea, Marvin Monterrosa te llegó a ganar partidos, y esa combinación de ambos hacía que cualquier centro del campo distinto a ellos se viese hasta empequeñecido. Y mira que ha jugado contra buenos centros del campo. Quizás por eso Santa Tecla en su momento utilizaba 4 mediocampistas para tratar de frenar a los 2-3 que utilizaba Alianza, sobre todo las dos piezas principales que tenía el conjunto albo en el centro del campo. La identidad ganadora. Lo dijimos, Henry Romero fue campeón en Águila, Narciso Orellana y Marvin Monterrosa fueron tricampeones en Metapan y llegaron a un equipo ya sabiendo lo que era ganar, le imprimieron ese gen competitivo y bueno, se inflaron a ganar como churros. Ya sé que en 11 finales, 6 títulos, quizás parecerá, bueno, es un poquito más del 50%, pero dirás, pudo haber ganado más. Ok, es verdad, pero no es lógico que un equipo llegue a 11 finales consecutivas y tampoco que de esas 11 gane 6. Así que la identidad ganadora al club, que ya la tenía evidentemente, se la maximizaron en ese sentido. Y claro, guías para nuevas generaciones. Yo dudo que haya alguien que llegue a Alianza y no le tenga respeto a estos tres futbolistas. Es como hablar de Juan Carlos Portillo o Rodolfo Zelaya. Son dos instituciones dentro de Alianza Fútbol Club y que evidentemente generan mucho liderazgo, mucha jerarquía dentro de la institución. Con todo esto que hemos hablado, generemos las conclusiones. La renovación es idónea. Yo creo que es idónea para los tres casos, que es el momento donde todavía puedes ver cómo gestionar la calidad del talento de los tres para que no tengan que sobreexigirse físicamente, pero sigan aportando de manera importante a la institución, sabiendo que estás pasando por una renovación donde los Andrés Hernández, los Emerson Hernández, los Emerson Mauricio, etcétera, etcétera, están empezando también a ser cada vez más relevantes en el equipo. ¿Seguirán aportando como titulares? Yo creo que sí. Es que difícilmente, sobre todo lo veo en el caso de los dos mediocampistas. O sea, Henry Romero es probable que Alianza pueda acometer en el mercado un fichaje de un central al nivel de lo que Henry Romero ha dado. Creo que sí los hay en la liga salvadoreña, y a poco que pueda buscar, por ejemplo, un Jorge Cruz, que no es tan físico como Henry Romero, pero sí te puede asegurar un nivel muy alto. A poco que busques, hay centrales con mucho nivel en la liga para jugar en Alianza. Pero en el centro del campo yo no veo tantos binomios iguales. Entonces, ellos deberán seguir seguramente jugando una gran mayoría de partidos, Marvin Monterrosa y Narciso Orellana, y a Henry Romero creo que sí se le podrá gestionar un poquito más, porque si no encuentras un central a la altura, Mario Jacobo está mejorando, está creciendo, le buscas un escudero y prácticamente tienes la defensa armada.
y se puede construir una segunda era dorada. En base a ellos me refiero. Creo que conseguir 11 finales consecutivas, que vuelvo a decir, es algo atípico e ilógico, es muy difícil de volver a hacer. O sea, esa alianza fue impresionante, tenía los mejores jugadores y si bien es cierto, estos tres estaban a la cabeza de todo, pero no eran solo ellos. Los Brian Tamacas, los Alexander Larín, los Isaac Portillo, por ejemplo, no se pueden dejar en el camino porque fueron muy importantes para el conjunto albo. Lo que sí creo que pueden ser pilares y bases para construir un proceso, un proyecto positivo y en los siguientes 2 años volver a alcanzar un par de finales por lo menos y quién sabe si un par de títulos más. Este es el análisis que quería hacer de la renovación de 3 piezas principales en Alianza Fútbol Club. Quiero que dejen en los comentarios también qué les parece a ustedes, si creen que son renovaciones idóneas para la institución y si ustedes, aficionados aliancistas, lo hubiesen firmado desde el principio. Espero que les haya gustado el video, si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.